en un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de muchos. Un aparentemente sereno paseo en globo aerostático se convirtió en una pesadilla. El capitán, quien guiaba a los turistas por encima del impresionante paisaje, se enfrentó a una catástrofe inesperada que cambiaría vidas para siempre. Apenas segundos después de soltar la línea de descenso, el caos estalló. Al caer la cuerda al suelo, se enredó accidentalmente alrededor de un contenedor de gas, provocando su ruptura. Este fallo crítico resultó en una pérdida de gas peligrosa, y antes de que alguien a bordo pudiera comprender la gravedad de la situación, el gas se encendió, creando un enorme incendio que se propagó con alarmante rapidez. El pánico se apoderó de los turistas, quienes gritaban y suplicaban ayuda al personal en tierra. Las llamas rápidamente envolvieron la cesta, que aún estaba suspendida en el aire. A medida que el fuego se intensificaba, el capitán Mann se encontró atrapado en su furia. En un desesperado intento por sobrevivir, tomó la aterradora decisión de saltar de la cesta, lanzándose hacia el suelo. Michael Rennie, un pasajero, lo siguió, arrojándose por el borde en un momento de puro instinto. Cayó aproximadamente 10 pies mientras la situación se deterioraba rápidamente en el suelo. Los miembros del equipo que sostenían la línea de anclaje enfrentaron un dilema desgarrador. Con el globo ascendiendo incontrolablemente, ya no podían mantener su agarre y se vieron obligados a soltarlo. Esta decisión selló el destino de los 19 turistas que aún estaban a bordo, quienes ahora ascendían impotentemente al cielo, atrapados en las garras de un incendio voraz. Entre los atrapados se encontraba la esposa de Michael, Yvonne, y muchos otros que enfrentaban un horror inimaginable mientras eran elevados más alto en el aire. Envueltos en llamas, los gritos de terror resonaban mientras el globo subía, y espesas nubes de humo negro se elevaban hacia el cielo. Aquellos en el suelo solo podían observar con horror, impotentes para intervenir, mientras aproximadamente 7 pasajeros intentaban saltar a la seguridad. Trágicamente, el globo había subido demasiado, y aquellos que se lanzaron no sobrevivieron a la caída. Para Yvonne y los demás que aún estaban a bordo, la experiencia debió parecer una pesadilla interminable, pero en un giro horroroso. El incidente concluyó momentos después de comenzar, menos de 2 minutos después de que se encendiera el fuego. A aproximadamente 300 pies, la fuga de gas encendió uno de los tanques de gas, resultando en una explosión catastrófica. La explosión resonó en Luxor, audible a millas de distancia. Las grabaciones de video capturaron la escena horrenda, mientras el globo caía al suelo, estrellándose en un campo de caña de azúcar al oeste de la ciudad. Una segunda explosión siguió poco después, amplificando aún más la tragedia. Cuando los servicios de emergencia llegaron, se encontraron con una escena de devastación. Los escombros carbonizados del globo aerostático estaban esparcidos por el campo, y los cuerpos de los turistas yacían dispersos por el paisaje. Michael, quien había logrado llegar a salvo, observó con horror cómo los restos del globo caían, sabiendo que había dejado atrás a su esposa. La culpa debió pesarle enormemente, ya que sus instintos de supervivencia lo habían llevado a tomar una decisión que le costó todo lo que más amaba. Las autoridades rápidamente lanzaron una misión de recuperación, buscando desesperadamente sobrevivientes entre los escombros. Desafortunadamente, los peores temores se hicieron realidad cuando descubrieron los restos de 9 turistas de Hong Kong, 4 de Japón, 2 de Francia, 1 de Hungría y 2 de Gran Bretaña, incluida Yvonne. Michael, junto con otro sobreviviente llamado Joe Bempton, fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica. Michael había sufrido quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo. Un sombrío testimonio de la ferocidad del fuego. Joe Bempton, un tasador de arte de 40 años, también había tomado la valiente decisión de saltar de la cesta mientras el globo ascendía. Comprendió que permanecer a bordo significaba una muerte segura. A pesar del enorme riesgo, logró sobrevivir a la caída de 160 pies y fue llevado de inmediato a cirugía. Trágicamente, después de 5 horas en la mesa de operaciones, Joe sucumbió a sus lesiones traumáticas. El personal médico del Hospital Internacional de Luxor informó más tarde que muchas de las víctimas sufrieron lesiones internas severas y quemaduras extensas. Subrayando el horror de la experiencia que vivieron, este catastrófico evento se conoció como el desastre de globo aerostático más mortal de la historia, cobrando la vida de 19 turistas y provocando una indignación generalizada. El mundo exigió respuestas, y el gobierno egipcio se vio obligado a llevar a cabo una investigación exhaustiva. La Autoridad de Aviación Civil de Egipto
finalmente publicó un informe final detallando los hallazgos del incidente, buscando entender cómo pudo ocurrir tal tragedia. En el aftermath del desastre, las vidas de los sobrevivientes y las familias de las víctimas nunca volverían a ser las mismas. El incidente sirvió como un recordatorio contundente de los riesgos inherentes al turismo de aventura y la importancia de los protocolos de seguridad. A medida que los recuerdos de aquel fatídico día persistían, la comunidad y el mundo reflexionaron sobre la fragilidad de la vida y las devastadoras consecuencias de un solo momento de infortunio. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El 7 de enero de 2014, se reveló que la línea de combustible defectuosa que causó el incendio y la explosión había estado en uso desde 2005. Este informe, aunque sugiere un cierto nivel de negligencia por parte de la empresa turística, no brinda consuelo a las docenas de familias que perdieron a un ser querido en esta horrible tragedia. Para aquellos como Michael Rennie, quien sobrevivió a la aterradora experiencia, pero fue obligado a ver cómo su esposa perecía, ninguna cantidad de disculpas o compensaciones puede reparar lo que perdió esa mañana. En declaraciones posteriores sobre el incidente, rindió homenaje a su esposa con un emotivo mensaje, afirmando: Yvonne fue mi roca, mi amiga, mi hombro en el que llorar. Ella era mi mundo. El devastador accidente llevó al gobernador de Luxor, Esad Saad, a tomar medidas inmediatas, suspendiendo todos los vuelos en globo aerostático durante un mes. Posteriormente, el presidente de la Cámara de Turismo de Luxor, Muhammad Osman, acusó a las autoridades de aviación civil de haber bajado los estándares antes del accidente. En ese momento afirmó: estas personas no están haciendo su trabajo, no están revisando los globos y simplemente emiten las licencias sin inspección. Sin embargo, las autoridades nacionales rápidamente desestimaron la acusación, señalando que el globo había pasado recientemente por una inspección. En cambio, colocaron la culpa en el capitán Mann, sugiriendo que debería haber cerrado las válvulas de gas y tratado de apagar el fuego en lugar de huir, a pesar de quién sea realmente el responsable de este trágico accidente. El evento sirve como un recordatorio contundente de que las catástrofes pueden ocurrir en cualquier momento, y a menudo llegan cuando menos lo esperamos. Ahora, mientras nos trasladamos de las orillas del río Nilo a las colinas ondulantes de Nueva Zelanda, prepárese para nuestra próxima historia. Un relato igualmente aterrador y desgarrador en las primeras horas del 7 de enero de 2012. El capitán Lance Hopping recibió a un grupo de 10 personas a bordo de un globo aerostático, modelo Cameron 210, cariñosamente conocido como en Mr. Big. El día prometía ser una emocionante aventura y un alegre paseo por el cielo. Sin embargo, pocos sabían que un giro repentino de los acontecimientos destruiría sus expectativas y dejaría a familias de toda la isla del norte con el corazón roto. Después de repasar las precauciones de seguridad, Hopping despegó alrededor de las 6:38 am, desde un lugar de lanzamiento en Carterton, una pequeña localidad a 1 hora en coche de Wellington. Los pasajeros, llenos de un sentido de maravilla, contemplaban con asombro la belleza de su patria mientras el globo se elevaba lentamente en el aire. Entre el pequeño grupo se encontraban Howard y Diana Cox, una pareja de ancianos de Wellington, Stephen Hopkirk y Belinda Harter, de la región del Lower Hutt, y Christian Jordan y Alexis Steele, una joven pareja de Wellington. Christian había sorprendido a Alexis con el paseo en globo tras 2 cancelaciones previas, y ambos estaban emocionados por pasar la mañana disfrutando de la belleza de Nueva Zelanda desde las alturas. Aquellos que podrían haber sentido nervios por el vuelo se tranquilizaron parcialmente al conocer a su capitán Hopping, quien era uno de los pilotos de globo más experimentados del país. A los 53 años, había pasado más de 10 horas en el aire y era incluso el oficial de seguridad de un festival anual de globos aerostáticos celebrado en la región. Todo parecía perfecto mientras Hopping volaba al grupo por encima del paisaje circundante. Enero es un mes de verano en Nueva Zelanda, y el clima era ideal para volar en globo, con luz adecuada y poco viento mientras flotaban por el cielo. Los pasajeros no podían evitar mirar a su alrededor con asombro, compartiendo entre ellos lo increíble que era la experiencia. Nadie esperaba que al final de su vuelo se convertiría en uno de los peores desastres de aviación en la historia de su nación. A medida que los pasajeros miraban cuidadosamente por el borde de la cesta para captar los últimos momentos del sol naciente,
Hopping comenzó a prepararse para su descenso hacia el suelo, todo iba bien y comunicó al equipo en tierra que tenía la intención de aterrizar cerca de Somerset Road. Sin embargo, aquí fue cuando comenzó una cadena de eventos inesperados y trágicos. Justo cuando se acercaba al lugar de aterrizaje, testigos afirmaron haber visto al globo comenzar a ascender y desviarse del sitio de aterrizaje. A pesar de esta extraña maniobra, Hopping se comunicó por radio con el equipo en tierra, indicándoles que lo esperaran en el sitio de aterrizaje previamente acordado después de viajar otros 300 pies. El piloto hizo un giro brusco en U y comenzó a regresar hacia Somerset Road. A medida que se acercaba al lugar de aterrizaje, una ráfaga de viento desvió ligeramente al globo y a unos 20 pies del suelo, se vio obligado a elevar el globo nuevamente. Pero esta vez, Hopping se encontró peligrosamente cerca de una línea eléctrica cercana. Esta línea en particular llevaba 33,0 voltios de electricidad y suministraba energía a Carterton y a las áreas rurales circundantes hasta la subestación de Transpower en Masterton. La situación se tornó crítica en un instante. Los pasajeros que habían estado disfrutando de la vista, ahora se enfrentaban al horror de lo inesperado. El destino de todos a bordo estaba a punto de cambiar para siempre. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.